Algunas personas me han pedido que hable sobre ansiedad, ataques de pánico, ataques de ansiedad, que a veces se le conoce así, o como ataques de pánico. He tenido en mi consulta ya varias personas que han venido. Yo misma padecí cuando era más joven, a los 20 y tantos años, tuve una fase de ataques de pánico. Entonces sé exactamente qué es lo que se siente, no es nada más a nivel teórico. ¿Eres tú de las personas que a veces entran en estados de ansiedad o incluso has llegado a los ataques de pánico, ataques de ansiedad en tu vida? Escríbeme, por favor, porque me encanta recibir tus mensajes y yo siempre los leo y los contesto. Entonces, vamos a ver, la técnica que yo utilizo para los ataques de ansiedad es que cuando ves que tienes eso, no siempre estás en ansiedad, sino que caes a veces o frecuentemente en estados de ansiedad. Y una vez que sufres un ataque de pánico, es una situación tan fuerte porque da taquicardia, sudoraciones, palpitaciones, sientes que te falta el aire, piensas que te vas a morir o piensas que te va a dejar de latir el corazón. Entonces, muy comúnmente las personas piensan que realmente están muy enfermas y que tienen que ir al hospital o al médico urgentemente. Yo sé lo que es eso. Sin embargo, se practica antes de que pase ese ataque de ansiedad o de pánico. Y una de las primeros, hay dos componentes principales. Uno es qué estás pensando, qué es lo que lo detona, aunque sea rapidísimo, después la manifestación física y después lo que haces con eso. O sea, se genera como todo un mecanismo que va de la mano del pensamiento, la reacción fisiológica y después qué es lo que se hace para salir o tratar de solucionar la situación. Vamos a ver, los pensamientos siempre son pensamientos catastróficos, de que va a pasar, y lo último es, lo que va a pasar es que te vas a morir. O sea, que va a pasar algo tan terrible, te está pasando contigo algo tan terrible que vas a acabar con un ataque cardíaco o muriéndote. Ese es el pensamiento. Entonces, lo primero hay que ver es, en primer lugar, saber que los pensamientos, ese es como que el último caso que sale, el más extremo, donde piensas que te vas a morir. Pero antes empiezan siempre los pensamientos catastróficos, te están dándote vueltas, como que algo va a suceder y te empiezas a imaginar todas las cosas que pueden salir mal, todas las cosas que te van a llevar a una catástrofe tarde o temprano. Y como empieza a subir el nivel de estrés dentro de ti, entonces lo que ocurre muchas veces empieza a causar una cierta ansiedad que todavía puedes controlar. Y entonces en ese momento suspendes la cadena de pensamientos y haces algo. O te tomas una copa, o vas al refrigerador, o haces lo que has hecho hasta ahora, que te ha funcionado más o menos bien, para calmar, por lo menos en ese momento, la cadena que te lleva a la desesperación, porque no hay de otra. O sea, si sigues por ahí vas a llegar a la desesperación. Entonces cortas eso. Y yo lo que hago en mi consulta es siempre digo, ¿qué es lo peor que puede pasar en esta situación? ¿Qué es lo peor? Y la persona empieza a decir, bueno, no quiere hablar de eso, porque siente que si empieza a hablar de eso va a caer en un pozo muy profundo. Y la verdad es esta, que siempre el pensamiento catastrófico te quiere llevar hasta un cierto punto y que lo cortes y que entonces vayas y recurras a algo que en ese momento es como ponerte un parchecito y que entonces ya no te va a dar lata. Pero no es cierto. Si tú sigues toda la cadena de pensamiento hasta el final, hasta lo más catastrófico, cortas con ese mecanismo que es como el que genera un círculo vicioso. Entonces de lo que se trata es decir, ¿qué es lo peor que puede pasar? ¿Y qué más? 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 Hasta el final, hasta que ya se acaba todo. Y después, lo que se hace es también, bueno, ok, eso es todo lo que podría pasar hasta el final. Y entonces empiezan a ponerse muy nerviosos y quieren huir de ese nerviosismo porque sienten que es algo como muy, muy fuerte. Y no, de lo que se trata es de terminar con todo hasta el final. Y después es la otra pregunta, ¿y qué es lo mejor que podría pasar?
Y normalmente se han acostumbrado tanto a cortar el pensamiento catastrófico en la mitad con el estado de ansiedad y no permitirle que llegue hasta el final, que eso es lo que forma el círculo viciado. Entonces, ¿qué es lo mejor que podría pasar? Y no se pueden imaginar nada, se quedan así, no puede pasar nada, porque están simplemente de este lado. Y después le digo, a ver, esfuércese, ¿qué es lo mejor que podría pasar? Empiece a fantasear, no importa. Y bueno, y esto, y entonces esto, y así poquito a poquito. A veces se ponen una gran resistencia porque es algo que su forma de pensar ya no acepta, no quiere aceptar. Pero una vez que dejan, empiezan, y qué más, y qué más, y qué más, y qué más, se complementa la forma de pensar y de la forma de procesar la información. Ya no es nada más de un lado el que corto para que siga el ciclo otra vez, sino que he llegado hasta el final de este lado y después veo la otra parte. Eso, por un lado. Por otro lado, también siempre piensa, ¿qué es lo peor que podría pasar? Y piénsalo hasta el final. Hasta el final, y no recurras a, es que me genera demasiada ansiedad y ahí lo voy a parar. No, es que se trata de pensarlo hasta el final, porque si no se vuelve un círculo vicioso. Lo otro es, ¿qué es lo mejor que podría pasar en esta circunstancia? Y empieza a fantasear. Milagros, que pase esto, que pase lo de más allá. Aunque no lo creas, no importa, pero piensa todas las alternativas de qué es lo mejor que podría pasar, porque aquí estamos en lo peor, para complementarlo, lo mejor. Después, las técnicas de respiración y de relajación son muy importantes. Y es muy importante que practiques cuando no estás teniendo estos ataques para prevenirlos. Porque en el momento en que se presenten, vas a estar es un ataque. Entonces, en ese momento no hay racionalidad, estás metidísimo en cuestión de segundos en eso. Se trata de antes, de situaciones donde te preocupas, donde te genera cierta angustia, pero que todavía puedes cortar. Porque en el momento en que tú cortes con esa dinámica, con ese mecanismo, vas a estar libre. Te lo digo por experiencia. Te lo digo por experiencia. En la psicología tradicional te van a decir que hay otras cosas que hay que hacer y que hay que enfrentar los temores, etcétera, etcétera. Para mí, la primera forma de enfrentarlos es terminando de pensarlos hasta el final y abriendo la otra vía. Lo peor, lo mejor, porque si no está el pensamiento incompleto. Y también hasta el final, porque si no, se vuelve un círculo viciado. Eso fue lo que me ayudó a mí y es lo que ha ayudado a muchísimos de las personas que vienen a mi consulta. Entonces, sé de lo que te hablo. Bueno, te deseo una semana muy pacífica y si tienes ataques o propensión a la ansiedad, te recomiendo que practiques esto. No te vas a arrepentir. Chao.